Bienvenidos a este segundo episodio de El Quiñe y lo que nadie me quiso decir sobre ciberseguridad, o El Quiñe y LQNMQDSC. Pues hoy quiero hablar de algo que probablemente para los que estamos en ciberseguridad es pan de nuestro día a día, y es estos 3 principios de la seguridad. Cuando decimos vamos a asegurar algo, ¿qué es estar seguros? ¿Qué implica? Y hablamos de 3 principios: confidencialidad, integridad y disponibilidad, o CIA por sus siglas en inglés. Pero antes de empezar, no se olviden, si es que aún no lo han hecho, denle al subscribe y me haría mucho bien si le dan un like. Empecemos. Estos 3 principios, la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad, CIA por sus siglas en inglés, hay muchos libros donde pueden encontrar información, sobre estas definiciones, pero quiero que lo veamos desde otro enfoque. Veámoslo desde la pérdida de estos conceptos y de hecho la definición la van a ir encontrando ustedes mismos. Hablemos de la pérdida de la confidencialidad. Imagínense esta información preciada de una organización, o mejor aún, imagínense información o grandes secretos sobre ustedes que nadie debería de saber. Imagínense que esa información mañana termina en algún titular o publicada en internet o a la vista y paciencia de personas allegadas o cercanas a ustedes. Las implicancias de la pérdida de confidencialidad pueden ser muchas, ya sea reputacionales, económicas. Que la competencia tenga acceso a esta información también puede ser crítico. Entonces, la afectación es importante y es algo que debemos de proteger. ¿Cómo? Pues reduciendo o restringiendo el acceso solo a quienes lo requieran y ser muy estrictos en ello. Es uno de los primeros puntos. Ya hablamos de la pérdida de la confidencialidad, ahora hablemos de la pérdida de la integridad de los datos. Y para esto tengo un ejemplo que me pareció algo muy curioso, muy particular. Estaba viajando por un país de Sudamérica, para no decir cuál. Estaba en televisión abierta y de repente aparece una noticia y el titular en la parte inferior decía todos están felices por la elección del nuevo papa. Claro, algunos dirán, seguro el papa estaba contento, pero no. Aunque suene algo gracioso, seguramente fue un error de tipeo donde hablaban de la elección del nuevo papa, para que calculen más o menos hace cuánto tiempo fue, pero fue en televisión abierta, y aunque puede haber sido algo gracioso, podría ser algo mucho más complicado. ¿Y dónde sería complicado? ¿Qué tal si fuera que desapareciera un 0 en sus números de cuenta? ¿Qué tal si apareciera una coma de más en un contrato y toda la lógica del contrato cambiara? Eso sí sería de preocuparse, ¿cierto? Pues a eso se debe, o a eso se lleva la pérdida de la integridad. Lo que buscamos es que la información sea confiable, que la información sea íntegra, que la información no sea alterada, y a partir de ello poder trabajar y utilizar la información para lo que ha sido creada. Ahora hablemos de la pérdida de la disponibilidad. Recuerdo alguna vez haber querido ir a la tienda y la tienda estaba cerrada, ya era tarde. Pero imagínense que no es una tienda cerrada que no está disponible, sino que de repente es justo el sistema de pago de planillas el día de pago. Ya no es nada gracioso, ¿cierto? Pues imagínense cada uno de estos sistemas que proveen un servicio que no estén activos, ya sea por un fallo eléctrico, por una indisponibilidad de algún componente, algún error humano. Estas afectaciones también afectan lo que tiene que ver con la seguridad. Y es importante tomar las consideraciones del caso, ya sea por algún tipo de redundancia, identificar los puntos únicos de falla, definir algunos protocolos de contingencia. Esto ayuda mucho. Ahora, hay una pregunta que no sé si se la están haciendo, pero alguna vez me la hice, y era: ¿y de estos 3 principios, cuál es el más importante? Pues la respuesta más elegante, y probablemente dirían algunos, la respuesta de consultor, es depende. ¿Y depende por qué? Porque depende del tipo de organización, depende de la prioridad
depende del momento, depende de la urgencia, depende de un montón de factores. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa, una tienda de retail, que un banco o que una entidad militar o el Área 51. Cada uno de ellos tienen prioridades distintas con respecto a que la información esté disponible o a que sea accedida solo por algunos o que esta información no sea alterada de ninguna manera. Y claro, como expertos en seguridad debemos de plantear los controles necesarios para que estos estén cubiertos. Sin embargo, cuando nos vamos hacia el negocio, la cosa cambia. Y yo ahí probablemente les diría que sí hay una predominancia. Desde mi punto de vista, y tal vez esté equivocado, pero hasta el momento lo que me encuentro siempre es que lo que más se afecta es la disponibilidad, o lo que más priorizamos es la disponibilidad. Y les pongo un ejemplo. Los que están en la operación, los que están trabajando en tecnología, me sabrán dar la razón. ¿Alguna vez a ustedes, no sé, un sábado, 2 de la mañana, los llamaron porque habían 2000 intentos de acceso con usuario y contraseña del usuario administrador de alguno de los sistemas? La verdad, a mí, mis 20 y tantos años, hasta ahora no. Sin embargo, en la empresa podía ser nuevo, nadie te conocía, pero si el sistema crítico de la organización ese mismo sábado en la madrugada caía, ten por seguro que te iban a llamar a tu casa y todos iban a saber cómo te llamas. Entonces, creo que la disponibilidad tiene una prioridad un tanto distinta con respecto a los otros dos principios de confidencialidad e integridad cuando hablamos de negocio. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No lo sé. Pero sí es importante que lo tomemos dentro de las consideraciones en nuestras estrategias de ciberseguridad. Hemos hablado un poco de los principios de seguridad y lo que yo solía preguntarme era ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacer frente a los temas de ciberseguridad? ¿Cómo hacer frente a esta gestión de ciberseguridad? Pues si nos vamos a las buenas prácticas, probablemente nos encontremos con el NIST, el National Institute of Standards and Technology del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es una división de ellos donde hay muchas definiciones y una de ellas es el NIST Cybersecurity Framework. Es un marco de trabajo sobre los temas de ciberseguridad alineado a cómo hacer frente a las capacidades, a los incidentes, a las ocurrencias de ciberseguridad. Pues este framework habla de 5 funciones, de hecho hace referencia a funciones, donde habla de una identificación, una detección, una protección, una recuperación y una restauración. Estos son los 5 puntos que de alguna manera, si los vemos desde afuera, sin entrar al detalle de cada uno de los incidentes, podríamos estar hablando de una presencia cronológica, un antes, un durante y un después. ¿Por qué? Porque la preparación, la identificación y la detección nos llevan a definir los alcances. La detección como tal ya está hablando de cómo las herramientas operan para identificar los ataques, y ya la protección y recuperación habla del post-mortem, cuando ya tomamos acción y volvemos a operar. Pero lo que yo planteo es algo un poco más simple, aunque probablemente mucho más abarcativo, y me voy a centrar más en la parte del durante, me voy a centrar más en esta parte de detección. Y aquí lo que planteo son 3 etapas o 3 momentos o escalones. Creo que escalones es lo más práctico porque son uno después de otro. El primero está asociado a la visibilidad, el segundo asociado al control y el tercero a la capacidad de respuesta. ¿Qué quiero decir? El primero es visibilidad, es decir, detectar, poder ver qué está ocurriendo. Si alguien me está atacando, poder tener la capacidad, ya sea manual o de manera automática, con herramientas, tecnología, personas que realicen monitoreos y demás, poder ver que está ocurriendo un ataque. Para esto es importante la preparación, el tuning de todo lo que tenga definido en cuanto a qué capacidades tengo de visibilidad. Como diría alguna vez Maluma, si no me acuerdo, no pasó. Pues en este caso, si no lo veo, no está ocurriendo. Entonces es importante tener capacidades de visibilidad. Ahora, si hablamos de, ya lo veo, está ocurriendo, tengo un atacante tratando de entrar a mi organización, vayamos al segundo paso, al segundo escalón, la protección. Y aquí la idea es contener la amenaza, sacar al atacante, bloquear su acceso,
lo que sea necesario para que esta amenaza o este incidente sea contenido, detenido y que no genere una afectación. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué la herramienta con la que detecto o con la que genero visibilidad no es la misma con la que controlo? Y claro, antes esto era así. Y les pongo un ejemplo simple, el antivirus. Yo tenía un antivirus en mi máquina, venía un virus a mi máquina, el antivirus lo detectaba y el antivirus limpiaba el virus. Perfecto. Hoy en día los ataques son tan sofisticados, vienen por tantas capas y tienen tantas etapas o facetas que ya esto no es tan simple, no es que la misma herramienta con la que detecto necesariamente va a bloquear todos los flancos. Entonces tengo que definir cuál es la mejor herramienta para protegerme, para contener la amenaza. Y por acá pueden haber algunas referencias, no voy a entrar en detalle, pero hablemos de Mitre Attack, por ejemplo, este framework para poder identificar tipos de ataques. Hablamos de la pirámide del dolor, hay un montón de conceptos que pueden ayudar en este tema de dónde proteger, qué priorizar. Pero bueno, tenemos las dos primeras etapas. Visibilidad, puedo verlo, lo estoy viendo. Tengo la capacidad de protección o de defensa, lo puedo controlar, lo puedo detener. Listo, visibilidad y control, check. Capacidad de respuesta, ¿a qué se refiere? A la madurez de estas dos primeras etapas, es decir, automatización para poder reducir falsos positivos, poder atender mucho más en el menor tiempo posible y ser eficaces y eficientes. Esto ayudaría mucho a mejorar nuestras capacidades más allá del estándar. ¿Y por qué voy hacia allá? ¿Por qué le pego al estándar? La verdad, yo creo mucho en la política, creo en los estándares, creo en los frameworks porque nos establecen un marco de trabajo. Creo que el problema está en que muchas organizaciones suelen regirse por el marco como aquella regla paso a paso que se tiene que seguir de paporreta. No se puede saltar ningún punto y nos centramos más en cumplir con los checks que en ser seguros, y eso no está bien. La verdad que tenemos que velar más por ser seguros que por estar en compliance. Y algunos me van a querer matar por lo polémico de esta frase, pero es cierto. Trabajamos mucho sobre el compliance e incluso las organizaciones consideran que el cumplir con una métrica, que cumplir con un estándar es el objetivo, cuando debería ser la línea base sobre la cual construyamos una estrategia de seguridad. Y aquí creo que hay una gran oportunidad de crecer y de mejorar. Recuerden, estar en compliance y estar seguros no necesariamente son lo mismo. Bueno, y hasta aquí llegamos al final del segundo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y no se olviden, si les gustó, denle click al subscribe y denme un like. Muchas gracias. Esto es todo por hoy.